Bienvenidos hermanos a esta nueva sesión. Hoy vamos a compartir un tema bastante interesante. Eh, Vamos a hablar acerca de la Septuaginta y su relación con el Nuevo con el Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que vamos a estar viendo hoy día, Dios mediante. Esta, lo recalco nuevamente, es una introducción a la cristología. Hoy día ustedes van a poder darse cuenta también que a medida que vamos avanzando en el desarrollo de nuestro temario, vamos a ver que cada vez entramos en aguas más profundas y que cada vez vamos viendo que lo que nos falta por conocer es muchísimo, es muchísimo. Todos tenemos una cristología, indudablemente, de momento en que recibimos a Cristo, lo aceptamos, estamos aceptando también esa cristología, a veces inconscientemente. Lo que estamos haciendo ahora es ver cómo llegamos a esa convicción, cómo podemos desentrañar a través de la escritura eh, la persona de Jesucristo, porque eso es lo que queremos hacer nosotros mediante esta charla, es un acercamiento a la verdadera identidad de Jesús el Cristo. Eso es lo que queremos conseguir y espero que lo logremos. ¿Ah? De ustedes va a depender que lo logremos también. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí? Llevamos solamente 2 sesiones, esta va a ser nuestra tercera sesión, pero ya hasta aquí hemos visto bastantes cosas. Recordemos que la primera sesión que tuvimos revisamos el cronograma de exposiciones, luego también vimos la división y las ramas de la teología, vimos una breve introducción también a la cristología y hicimos una propuesta de una cronología de eventos del Nuevo Testamento que es muy importante, sobre todo cuando lo vamos a recalcar nuevamente cuando estemos analizando la próxima sesión, la sesión 4, vamos a estar hablando de la fuente histórica, es decir, los evangelios y el libro de Hechos. Vamos a estar conversando acerca de esos tópicos. Ahí también vamos a ver un poco de cristología, especialmente en los evangelios, en los sinópticos, porque también veremos cristología en el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, pero lo vamos a ver en una sesión más adelante. La sesión anterior, ¿qué es lo que vimos? Vimos la cristología del Antiguo Testamento, que esto, la cristología no nace con el Nuevo Testamento, sino que ya algo que estaba anunciado y que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hablamos acerca de los pactos, ¿ah? El pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Esos 6 pactos son los que tenemos. También hablamos acerca de los tipos de Cristo. Vimos algunos ejemplos como la columna de fuego, como la roca, como la sangre del cordero, los dinteles, etcétera. Eso fue lo que vimos también en la sesión anterior. Vimos el nombre de Dios, el nombre de Dios que es una declaración de eternidad, de existencia, de autoexistencia, es decir, una declaración de que Dios existe por sí mismo, que no requiere de nadie ni de nada para existir, Él solo es. Yo soy el que soy. Y también vimos una cristología del Nuevo Testamento. Todo esto es cristología lo que estamos viendo. Hemos hecho estas divisiones, estas segmentaciones temáticas para, de alguna manera, ordenar un poco el contenido, el material disponible y también para que vamos teniendo conciencia de que hay muchos temas por tratar en torno a la persona de Jesús y que se han dado grandes batallas, ya lo vimos con, eh, con el tema de los sínodos que se produjeron, ¿verdad? Con los concilios, en donde se trató el tema de la cristología, también en otros concilios se trató el tema del Espíritu Santo, el tema de la Trinidad, etcétera. Es bueno leer un poquito los concilios porque la historia nos ayuda mucho. Nosotros pensamos que todo ha sido siempre como es hoy y no es efectivo. Entonces, hemos visto bastante con respecto a este curso ya y todavía nos falta muchísimo más por ver. Nos podemos entrar a la parte más, como diría uno, al área chica, ¿ya? Donde Juan, donde Pablo, que son los que más aportan en el tema de la cristología y que nos ayuda muchísimo. Hoy día vamos a ver también algo con respecto a eso y que aparece en las escrituras del Antiguo Testamento, en la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Entonces,
muchas veces ni siquiera sabemos que existe la Septuaginta, nunca la hemos escuchado. Es un nombre raro, o también como algunos le llaman la versión de los 70, que también hay una historia que la vamos a comentar. Entonces, la Septuaginta en el mundo evangélico es desconocida. La verdad es que es desconocida. Pero es tremendamente importante para el estudio del Nuevo Testamento, especialmente para la cristología, para poder entender el pensamiento, especialmente el pensamiento paulino y también el juanino, cuando abordan la cristología, cuando abordan la persona de Cristo, cuáles son las citas, cuáles son los ecos que existen del Antiguo Testamento, de dónde provienen, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que son importantes conocer. Hay una relación directa entre la Septuaginta, entre el Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento, y la cristología y el estudio del Nuevo Testamento. Hagamos un poco de historia. Yo creo que aquí muchos ya deben conocer esta historia. Recordemos que el antiguo Israel tuvo varias crisis durante su existencia. Una de las crisis grandes se produjo cuando el reino se dividió a la muerte de Salomón y se crearon dos reinos en aquel territorio, el reino del norte y el reino del sur, o conocido también como Israel, Efraín o reino del norte y reino del sur o Judá, y fueron la división que se provocó en aquel tiempo. Eso fue en el siglo VIII, casi ya finales del siglo VIII, del siglo X, que se dividió el reino, y a fines del siglo VIII, el reino del norte, en el 722 a.C., fue derrocado y fueron tomados prisioneros su gente y fueron llevados al cautiverio. Y luego del cautiverio ellos no volvieron. Si bien es cierto, algunas familias subsistieron y lograron sobreponerse al cautiverio, pero como nación, como reino, no sobrevivieron, desaparecieron. Y junto con ellos 10 tribus de Israel. O sea, un número bastante significativo. Menos de 2 siglos después, porque uno debiera aprender la lección, uno debiera aprender que en el caso del Señor, en el antiguo Israel, que el Señor es celoso y que demanda adoración única, exclusiva, y que no tolera la idolatría, el adulterio religioso. Y Jerusalén no lo aprendió, el reino de Judá no lo aprendió. Por lo tanto, en el siglo VI, 586, fue sitiada Jerusalén y fue destruida junto con el templo, etc. Y fueron todos llevados cautivos, a Babilonia. Y ahí estuvieron 70 años. Jeremías explica las razones por las cuales estuvieron 70 años ahí. Porque no tuvieron 50, ni 80, ni 100, ni 120 para siempre. Ahí lo puedo leer en Jeremías, se lo hago tarea para la casa. Ahora, ¿qué pasó aquí en este momento? Fueron muchos años fuera de su tierra, muchos años que estuvieron embuidos en otra cultura, muchos años que tuvieron que sufrir la esclavitud, y luego también se provocó otro problema, que ellos se fueron acostumbrando al sistema de vida gentil, en este caso de Babilonia, y se establecieron. Algunos nunca quisieron volver porque ya tenían hecha su vida allá y tenían sus familias, sus negocios, etc. Los que volvieron tenían un problema, que usted lo puede ver también ahí en Esdras, en Nehemías también, cuando hacen el retorno con Zorobabel. Hay un problema que los que retornaron se habían casado con mujeres extranjeras y tuvieron hijos con ellas, y hubo un drama tremendo porque tuvieron que devolverlas junto con los cabros chicos, y había una crisis social. Además, el lenguaje, la lengua que ellos tenían se había alterado, ahora había otro idioma, estaba el arameo también, que es una mezcla del hebreo antiguo con algunas cosas babilonia y que da como origen a lo que denominamos hoy día nosotros el arameo, y que era la lengua que se hablaba en tiempos de Jesús. Jesús hablaba perfectamente, yo creo, el arameo, y conocía el griego, por supuesto. Si todos los que vivían allá es como nosotros, a lo mejor no hablamos bien el griego, el inglés, pero conocemos que existe el inglés y que es la lengua universal. Entonces, hay un problema ahí que se produce. Recordemos que Jeremías, según la tradición, según se nos dice, él huyó
huyó a Egipto, no fue al cautiverio, se fue a Egipto y allá se formó una comunidad de judíos y ya esta comunidad se estaba formando anteriormente, que es lo que conocemos como la diáspora, es decir, todas las comunidades judías que viven en tierras gentiles. Entendamos por tierras gentiles todos aquellos territorios que no son Israel. Y toda persona que no es judía era gentil. Usted y yo somos gentiles. Hoy día nosotros usamos el término gentil de manera peyorativa. Entonces, hay un cambio social dentro de la nación que también obedece a los cambios estructurales, políticos, sociales del mundo. Y hay que ir ajustando cada una de estas cosas. Entonces, todo lo que pasa alrededor nuestro influye en los pueblos. Y en algunos influye en sus creencias. Hay muchos pueblos que fueron conquistados en la antigüedad, al igual que el antiguo Israel, y que posteriormente desaparecieron, y desaparecieron sus cultos y sus dioses. Y de algunos no quedó absolutamente ningún registro más que el registro bíblico. Que para muchos el registro bíblico pareciera que no es de confiabilidad, y sin embargo la arqueología, la lingüística y otra serie de ciencias también han demostrado que la Biblia es altamente veraz. Se han descubierto caminos, se han descubierto pueblos, se han descubierto una serie de cosas que atestiguan o testifican de que la Biblia es veraz. Y hasta aquí no hay ningún descubrimiento arqueológico que diga que la Biblia miente o que no es exacta. Entonces, también es importante tenerlo en consideración. Una de las cosas que marcó el mundo, que ya nunca más fue el mismo, fue la irrupción de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Siempre hablamos que Alejandro fue un gran conquistador militar que conquistó prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo, desde África hasta Europa. Pero nos olvidamos que también él tenía un sueño, porque no solo fue un conquistador militar, también fue un gran conquistador cultural. Con él nace lo que hoy día denominamos el helenismo, porque hablamos de los griegos son los originarios de la isla de Creta. Entonces son los griegos. Luego los que se fueron al continente y se mezclaron con las otras culturas, con los otros pueblos y con las demás naciones, dieron a la luz lo que hoy día conocemos como helenismo, es decir, una mezcla entre lo clásico de los griegos y lo mejor de las culturas de los pueblos de aquel entonces. Y Alejandro tenía esa característica, le gustaba tomar lo mejor, era un hombre que quería que el mundo surgiera con una nueva cultura, y él fue el que diseminó el griego por toda la cuenca del Mediterráneo originalmente, el griego koiné, que es un griego que va tomando forma de acuerdo a cada pueblo que lo habla. Es como un griego popular, es un griego loquendi, local. ¿Por qué decimos esto? Porque el griego que se hablaba, por ejemplo, en África no era el mismo griego que se hablaba en Asia. Tenían sus particularidades, porque la raíz era el griego, pero como pasa aquí también en nuestro país, tenemos el español, pero hay muchas palabras que son extranjeras, otras que las hemos modificado, otras que las reemplazamos, etc. Entonces cada cultura, cada pueblo tiene sus propias características en cuanto al lenguaje, y con el griego no fue la excepción. Por eso que a veces hay algunas problemáticas cuando se quiere establecer cuál sería el texto más exacto de los originales o más cercano a los originales, cuando tenemos textos que vienen de diferentes regiones, que algunos vienen de Asia, otros vienen de Egipto, ¿verdad? Y vienen de diferentes partes del mundo y tienen estas características, que hay ciertas variaciones en los términos. Entonces ahí los traductores, los lingüistas, tienen que empezar a sopesar la información y poder construir un texto lo más ajustado al original, porque los originales no tenemos, de ningún libro de la Biblia no hay ningún original. Por tanto, se ha hecho una reconstrucción de los probables originales. Ahora, ¿eso debe sorprendernos? No. Debe de alguna manera, nos
pone en jaque con respecto a nuestra fe, para nada, en lo absoluto. Hay que entender el mundo antiguo para saber cómo funcionaban las cosas. Eh, el que sean copias, las que nosotros tenemos en nuestro poder, Reina Valera 60 es una copia, que fue una traducción al castellano, ni siquiera al español, porque el español tuvo su evolución posteriormente, al castellano del siglo XVI, y si usted toma la Biblia del Oso en el idioma original en que fue escrito, no entendemos nada. Es como cuando nos pedían leer el Mío Cid en ese lenguaje antiguo. Nadie entendía nada. Eh, Había una comunidad grande que estaba en Alejandría, una comunidad de judíos, y había ahí una biblioteca. Yo creo que todos deben conocer la biblioteca de Alejandría, por lo menos, que era famosa por su riqueza literaria, por su gran cantidad de textos que se guardaron también ahí, y la cultura que desarrollaron también. Una de las comunidades más crecientes, más prósperas, era Alejandría. En su tiempo eh, era una ciudad muy cosmopolita, es decir, había gente de todos lados viviendo ahí, porque era un centro cultural, un centro rico también. Entonces era interesante. Y se cuenta la historia de que un judío alejandrino, viendo que el idioma de su nación, de su pueblo, de sus padres, de sus ancestros, se había perdido prácticamente, ya las nuevas generaciones no lo hablaban la lengua universal, que era el griego, y ya no estaban leyendo las escrituras, porque no las entendían, no se usaba el idioma hebreo antiguo en aquel tiempo. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo podemos nosotros lograr esto? Se pusieron en contacto con el bibliotecario de Alejandría, los tipos eruditos, los que dirigían todo lo que era la biblioteca, los que proponían al rey qué textos poder tener. Entonces se contactaron ahí y mandaron un embajador a Jerusalén. Y al sumo sacerdote le propusieron traducir las escrituras del Antiguo Testamento al griego, algo que nunca se había hecho. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo tremendamente celoso de su tradición, de sus escritos, de su fe, y como usted sabe, no la compartían con nadie. Ese fue su gran error. Ellos tienen que ser testigos de las naciones, pero se cerraron sobre sí mismos y no compartían nada. Entonces, la alternativa fue esta: traducir el Antiguo Testamento a la lengua imperante. Si hoy día, por ejemplo, todo el mundo hablara, o en 10, 15 generaciones más, todos hablaran inglés, y los hermanos siguieran usando la Reina Valera 60, va a llegar un momento en que nadie la va a entender, nadie la va a leer. Va a ser un libro, como si a usted le pasara un libro en chino o un ruso, ¿verdad? No entenderíamos nada. Entonces se requiere estar constantemente revisando el lenguaje, actualizando el lenguaje, conforme a las nuevas generaciones. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos fueron los primeros que tradujeron el Antiguo Testamento a otra lengua. Luego ya se hizo algo común y se fue traduciendo a otras lenguas también, al sirio, al copto, etc. Y por eso tenemos tantos manuscritos de tantas regiones y de tantos pueblos. Entonces se fue traduciendo. La historia no es corroborada, porque dice que se seleccionaron 72 eruditos elegidos por el Sanedrín, expertos en idioma hebreo y también expertos en idioma griego, y ellos habían traducido esto en 72 días, habían traducido todas las escrituras, etc. Pero no concuerda con lo que conocemos de la historia, porque no se tradujo de un día para otro. Lo primero que se tradujo fue el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y después se fueron incorporando más tarde. Así que en un periodo aproximadamente, se calcula de unos 60, 80 años, se logró el objetivo final de traducir todo el Antiguo Testamento al griego. Voy a buscar usted en internet la historia y va a poder tener una
un conocimiento más profundo de cómo es. Solamente quiero hacerlo como introducción para que entendamos del por qué la Septuaginta vio la luz y por qué justamente tenía que ser el Antiguo Testamento el que se traduce al griego. Ya lo hemos comentado en las sesiones anteriores de que enseñarle a todos un idioma nos sirve para la difusión de un escrito. Lo más efectivo es que el escrito sea traducido a todos los idiomas. Y es lo que hoy día se hace. Lo que hace sociedades bíblicas y lo que hacen otras instituciones, de traducir, incluso se van creando lenguas en aquellos pueblos que no tienen una lengua escrita. Solamente tienen una lengua fonética. Entonces se han ido desarrollando caracteres para que la gente pueda tener una escritura y se puedan traducir las escrituras cristianas o judeocristianas a estas nuevas lenguas. Lo que tienen aquí ustedes de frente a sus ojos no es nada más y nada menos que una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El famoso faro de Alejandría, ¿ah? Que está en Fares, pues por ahí viene Faro de Alejandría. Una de las maravillas, evidentemente que está dedicado a la familia de Alejandro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es un centro cultural, aparte de ser un referente, un guardián para los que viajaban por aquellas aguas. Usted sabe que los faros se construían o se empezaron a construir para que la gente no encallara en los arrecifes o no se estrellara contra las rocas cuando había tormenta, cuando estaba oscuro. Ahí prendían un fueguito y tenían una luz que les iba guiando. Y en ese faro, en los pies del faro, había un centro cultural. Y según la historia se dice que ahí el rey mandó a que llevaran a todos los que participaron en la traducción del Antiguo Testamento. Y ahí fueron donde realizaron su trabajo, en un lugar en donde tenían todas las condiciones dadas de luz, de materiales, de alimentación, de cuidados, de todo. Le dieron de toda esta gente para que hiciera un trabajo extraordinario. Entonces, y ahí en ese faro es donde supuestamente, dice la historia, hicieron el trabajo los eruditos. Entonces, hay una mística, hay una relación en todo esto. Y luego vemos que la Septuaginta también es llamada la versión de los 70. Y abajo tenemos, ¿verdad? Estos numeritos romanos, 70, la versión de los 70. ¿Y por qué no la versión de los 72? Podría decir uno decir 72. Supuestamente fueron escogidos 6 de cada tribu, para que la cosa fuera equitativa. Los 70 porque los judíos siempre tienen esta característica de redondear los números. Nosotros nos gusta la exactitud hasta con decimales, nos gusta a nosotros, pero ellos redondeaban las cifras. Por eso cuando dice que el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, pero la verdad que fueron 38. Si uno lo lee, son 38. Y estuvieron cautivos 400 años, pero las que tú dices son 430 años. Entonces, ellos tienden a redondear también las fechas. Por eso que se habla de la versión de los 70 y no de los 72, si es que la historia es correcta o no. Después de esta pequeña introducción a lo que es la Septuaginta, quiero compartir con ustedes, hay mucho material, ¿eh? Hay mucho material que se podría colocar, pero yo creo que con estos ejemplos que vamos a ver es suficiente para establecer la relación que existe entre la Septuaginta, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cómo, fundamentados en la Septuaginta, se ha desarrollado la cristología del Nuevo Testamento. De ahí la importancia de conocer. No estoy diciendo que tenemos que aprender griego y saber todo lo que dice la Septuaginta y lo que dice el Nuevo Testamento griego, no, para nada. Solamente estamos mostrando cómo ha sido el proceso, que esto no fue sencillo de realizar y que se pudiera continuar hasta nuestros días. O sea, hoy día tener la Biblia en las manos, hermano, es uno de los milagros más maravillosos que existe del mundo antiguo hasta hoy. Si uno se pone a analizar la Escritura, es que no, es imposible no llegar a esa conclusión. Cuando alguien dice, no, porque la Biblia es un libro antiguo, un libro que escribió no sé quién, alguien lo manipuló, alguien le hizo tantas cosas, y siempre se habla
en forma peyorativa de la Biblia. Pero cuando uno le dice a la gente, oye, pero mira, acá un ejercicio. ¿Cuántas personas son en tu familia? No, somos como 40, ya 40. Ok, pidámosle a cada uno de ellos que escriba un libro o un capítulo de un libro. Pero ¿cuál va a ser la temática? No, que ellos la definan, con su experiencia, con lo que ellos quieran, ellos definen. ¿Sí? Pero tiene que haber, sí, una característica, porque un tercio o uno de los tercios debe hablar otro idioma, debe escribir en otro idioma. Lo puede hacer en inglés, lo puede hacer en francés, como quiera. Portugués también lo puede hacer. Y no tiene que tener ningún contacto entre ellos de qué están escribiendo. No, y después tiene que presentarme el libro como si hubiese sido escrito por un solo autor y que me hable de un solo tema, que no tenga ambigüedades, que no se contradiga, que sea exacto. Si va a nombrar algún evento, algún personaje, algo tiene que ser exacto, corroborable. No, imposible. Eso no puede ser. O sea, no, de solo pensarlo, ya digo al tiro que no, eso va a ser cualquier cosa, pero menos un libro coherente, con una temática única y con un mensaje claro, especial, directo. Bueno, la Biblia lo hizo. 40 autores, 1500 años, diferentes trasfondos sociales, distintos segmentos sociales, distintos lugares geográficos, distintos idiomas. Y cuando uno toma la Biblia, o cualquiera que la tome, aunque no sea de la fe en Cristo, cualquiera que la tome, está leyendo una única historia. ¿Cómo se explica eso? Si somos objetivos, lo único que nos ocupa decir es que la Biblia es un escrito que va más allá de la razón humana. Así de simple. Volvamos a nuestro tema. Los títulos y actividades. ¿De quién? De Yahvé y de Cristo. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que son exclusivamente de la deidad. Hay títulos que solo le corresponden a la deidad y hay actividades que son exclusivamente propias de la deidad. Pero que nos plantean un problema. Porque estas mismas cosas que son únicas y exclusivas y propias de la deidad, en el Nuevo Testamento se aplican a Cristo. Entonces, ahí ya había una problemática respecto al monoteísmo judío, y que eso lo enfrenta Pablo. Pablo es el que nos entrega las claves para poder entender esta naturaleza de la deidad, esta constitución de la deidad. Y como dijimos que la cristología parte del Antiguo Testamento, vamos a partir de allá. Aquí hay unos cuadros que son, hay muchos más, hay muchos más, hay un libro que es muy bueno, que se llama La divinidad de Jesucristo, la divinidad de Cristo vindicada, escrita por un doctor argentino, Fernando de Saraví, un libro flaquito pero muy ilustrativo. Yo lo adquirí ese libro en mis primeros años de estudio, así que siempre me fascinó ese libro. Muy bueno. Él presenta muchos ejemplos, yo tomé algunos de ellos, ¿no? Y ahí después, si alguien quiere, le puedo enviar, creo que lo tengo por ahí en un PDF, se lo puedo enviar también, o lo enviaré al grupo para que lo sigan leyendo ustedes. Hay mucho más material ahí y también las cosas que voy a comentar son más extensas. Y también la vamos a complementar con otros escritos. Mira, la primera declaración del Antiguo Testamento, que todos ustedes la conocen perfectamente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De partida, en este versículo, claramente se hace una diferencia entre la creación y su autor. En el principio, el principio de la creación, Dios hizo los cielos y la tierra. Una actividad exclusiva de Dios. Dios es el creador, Yahvé es el creador. Jehová es el creador. Pero, ¿qué dicen en el Nuevo Testamento? Algunos de sus autores, por ejemplo, Juan, ¿qué es lo que dice? Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por qué? Por Cristo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho.
Entonces usted puede ver aquí que están dando un título, que es el creador, y una acción, que es exclusiva de Dios, y vemos que tenemos a Yahvé, siendo el creador, creando todas las cosas, y luego tenemos a Cristo, creando todas las cosas, siendo el creador, que es lo que dice Pablo, lo mismo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Y recordemos que Pablo está escribiendo este texto a los colosenses, por eso es que se explaya. Ya él ha dicho que Jesús es el creador, y ahora se explaya diciendo que todo lo que hay, todo lo que existe en la tierra, en los cielos, ya sean visibles, ya sean invisibles, lo que sean, reinos, dominios, principados, potestad, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, él es el agente de la creación, Cristo. Por tanto, no puede ser creado, porque si él da origen a la creación, no puede ser creado. Y ya vemos que antes de la creación, al igual que Yahvé, tenía que existir para poderlo hacer. Entonces también estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Los colosenses que estaban negando la deidad de Cristo lo consideraban divino, pero no el Dios único. Pablo aquí dice, no, porque hay una lucha de poderes en Colosas. ¿Ya? Hay una lucha de personas. Entonces, hay personas que buscan rebajar la persona de Cristo. Por eso es que Pablo lo habla. Y ellos ponían que habían otras divinidades mayores que el famoso Jesús de Nazaret o el Cristo. Que Cristo estaba por debajo de todas ellas. Entonces ahí ese problema que más tarde va a dar a luz en el siglo segundo, que se va a estructurar a mediados del siglo segundo o en la mitad del segundo siglo, en el gnosticismo. Aquí ya hay filosofías que están levantando ese movimiento. No hay ningún escrito, creo que lo mencioné, no hay ningún escrito del siglo I que indique que el gnosticismo existía en el siglo I. Y menos que existiera en la primera mitad del siglo I. Cuando veamos los sinópticos y hechos, vamos a ver que ahí es muy interesante, porque todo es cuestión de fechas. Esto lo dijo George McDowell a través de un personaje de una trilogía de novelas que escribió, muy buena, porque son muy apologéticas. Y ahí el profesor que hacía clase en la universidad, él dice, cuando le dicen esto del gnosticismo y del cristianismo, le dice, pero todo es cuestión de fechas. ¿Quién fue primero? Y ahí comienza a nombrar una serie de cosas, a modo de novela, pero vamos aprendiendo muy bien de qué se trata todo esto. ¿Y qué es lo que dice el escritor anónimo de Hebreos? No sabemos quién lo escribió, algunos dicen que fue Pablo, pero lo único seguro que existe es que no sabemos quién escribió Hebreo. Lo seguro que tenemos es que su escritor es anónimo, algo que es muy raro en Pablo porque en todas sus cartas se identifica. En este no. Además, hay un texto en el capítulo 2 donde dice que el autor es una persona de segunda generación, porque dice lo que nos enseñaron los que fueron testigos. Es decir, nosotros somos de segunda generación. Entonces no pudo haber sido Pablo, pero eso da lo mismo. Que él lo escribió, no importa. Y él tiene estos textos famosos en el capítulo 1, un clásico de la literatura cristiana, que todos prácticamente lo conocen de memoria, o lo han escuchado muchísimas veces. Dice que en estos postreros días, entendamos los postreros días, entre el primer advenimiento y el segundo, nos ha hablado por el Hijo. Se le agrega el artículo porque en el griego no dice él, sino que dice hijo, por hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Entonces, como usted puede ver, la cristología que nos presentan los diversos autores del Nuevo Testamento son coincidentes con las declaraciones del Antiguo Testamento en cuanto al Creador. Ahí tenemos título y acciones de ambos. Por tanto, la conclusión lógica es que Cristo es Dios, que Yahvé es Dios, y que entre ambos hay igualdad. Recordemos que siempre la igualdad es en naturaleza. En funciones puede ser diferente. De hecho lo es. Si usted estudia soteriología o la doctrina de la salvación, se va a dar cuenta que hay distintas funciones dentro de la deidad, pero su naturaleza es la misma.
El Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu Santo es menos que el Padre y el Hijo. Todos comparten una única naturaleza que es la misma. Dice, estos textos son unos clásicos, eso lo escogimos para esta presentación, un poco para que no nos suene como que nunca lo he leído, no, esto usted siempre lo ha leído. Subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos o Ya, Dios, Jehová, Dios. Todos conocemos que Pablo, en su carta a los Efesios, que es contemporánea a la carta de los Colosenses, y que prácticamente si usted lee Colosenses y después lee Efesios, se da cuenta que la temática es la misma. Con la diferencia que Efesios era una carta circular. La copia que llegó hasta nosotros es una copia que se dirigió a Éfeso, pero también hay copias que no tienen a la iglesia que está en Éfeso. Pero eso, cuando vamos a la epístola paulina, tal vez lo toquemos. Dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y resulta que en el Antiguo Testamento los dones los da Yahvé. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. ¿Quién subió? Yahvé. ¿Quién descendió? Cristo. Entonces, aquí hay un eco y casi citas textuales del Antiguo Testamento atribuidas exclusivamente a Yahvé, que ahora son atribuidas a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y el que descendió es el mismo que también subió. O sea, no puede haber un asunto más claro. Los traductores así lo entendieron, que era una clara identificación con el Dios del Antiguo Testamento. Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El I, en el griego no existe. Dice a otros pastores maestros. Punto. Por eso de repente hay una discusión si son 4 o 5. Yo siempre digo, la mesa tiene 4 patas. Bueno, la mía tiene 2 en la casa aquí, pero bueno, da lo mismo. ¿Qué más podemos decir? Isaías, por ejemplo, uno de los grandes profetas mesiánicos del Antiguo Testamento, nos entrega algunos textos que también encontramos eco en el Nuevo Testamento. Yo soy Dios y no hay más. O sea, el monoteísmo claramente lo manifiesta, lo declara aquí Isaías. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Inmediatamente nuestra memoria vuela ahí a la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, que es un texto cristológico maravilloso, que muchos eruditos piensan que es un himno preexistente, es decir, antes que Pablo escriba su carta, esto ya era cantado por la iglesia. Y lo cual es muy, muy importante. Encontramos himnos en Filipenses, en Colosenses, en Corintios. Hay varios himnos que están repartidos por allá, menos en la literatura paulina, que son como compendios teológicos, porque en las primeras décadas del cristianismo la tradición era oral, no habían escrito. Escribir era algo para los que tenían los medios económicos para hacerlo y que tenían también la educación suficiente para hacerlo. Por eso que muchos utilizaban amanuenses para escribir, que eran profesionales de la escritura. Y el texto maravilloso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Que a mí se doblará toda rodilla, dijo Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora dice, y a Cristo se tienen que doblar todas las rodillas. Entonces, hay un eco claro, hay una identificación clara entre Cristo y el Dios del Antiguo Testamento. No hay una diferencia entre ellos. Aquí está, no actualicé el de Cristo, pero aquí vamos a hablar al tiro. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lamento no haber puesto el texto del Nuevo Testamento aquí,
pero se lo voy a comentar. Juan 7 veces menciona en palabras, en boca de Jesús, la palabra yo soy, ego eimi, yo soy. Y claramente es una directa, porque estos son citas directas. El yo soy es una cita de Antiguo Testamento. Algunos son ecos, es decir, cuando hablamos de eco estamos diciendo que hay un escrito del Antiguo Testamento que Pablo utiliza para formular alguna declaración o algo, pero que no lo está citando textualmente, no cita palabra por palabra, sino que toma el concepto y ese concepto es el que se lo atribuye a Jesucristo. Juan 7 veces, Juan tiene esta característica, para los judíos 7 era plenitud, era pleroma, era el todo en el todo. Entonces por eso que tenemos 7 señales, 7 yo soy, 7 palabras de la cruz, etc. Siempre usa el 7. Y usa 7 yo soy también. No significa que son los únicos yo soy. Porque en los sinónimos también lo encontramos. Y hay una diferencia cuando dice yo soy con minúscula y yo soy con mayúscula. Ahí los traductores entienden que en ese momento es una declaración de deidad. Y eso es lo que entendían también los contemporáneos de Jesús. Cuando decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta a las ovejas, que solo yo soy de Juan. Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy el que soy. Por eso dice, antes que Abraham fuese, yo era. Preexistencia. Y los judíos lo entendían perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Porque era la forma de comunicación, era la forma, por decirlo de alguna manera, de predicación de su tiempo. Entonces ellos conocían perfectamente lo que estaba diciendo Jesús. Por eso que lo acusaban de blasfemia. Y se lo dijeron claramente. Entendieron perfectamente sus detractores la persona de Jesucristo. No comprendieron su naturaleza, pero sí entendieron sus palabras con respecto a su naturaleza. Le dijeron, porque tú siendo hombre, te haces igual a Dios. O sea, y es una declaración no solamente de los que están a favor de Cristo, sino que están en contra de los que provocaron al final su muerte. Estaban conscientes y entendían las prerrogativas divinas de Jesús. ¿Quién es el Rey de Gloria? Esto lo hemos cantado, hay temas también, alabanzas que se hablan acerca de el Rey de Gloria. Alzad puertas a vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesús mismo declaró, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, preexistencia, eternidad, deidad. A veces esperamos que se diga claramente. Acuérdate que no, aquí el lenguaje es la forma de comunicarse de aquel tiempo. Y la forma que todos escuchan. Y sus discípulos y los que están alrededor escuchan el lenguaje y lo entienden. Y por eso la multitud lo seguía. Por las obras que hacía, por las palabras que decía, etc. Estaban todos tremendamente asombrados. De hecho, los mismos religiosos decían que nunca antes había hablado hombre alguno de esta manera. Porque Cristo, él decía que, por ejemplo, cosas como oísteis que os fue dicho. Eso está hablando claramente acerca de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, o sea, ¿cómo? ¿Entra en contraposición con las palabras de Dios? No, él está dando la correcta interpretación de las palabras de Dios. Entonces, pero para eso, para hacer esa corrección, hay que tener la misma autoridad del que las escribió originalmente. Entonces también Jesús se declaró Señor del sábado, cuando el Señor del sábado es Jehová, Yahvé, el Señor del sábado. Para que sepáis que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¡pum!, y hacía cosas, manifestaba su gloria. ¿A través de qué? A través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de sus milagros, a través de sus señales. Manifestaba su gloria al pueblo. Bueno, eso lo podemos ver en español. Ahora que quiero presentar unos cuadros en este griego de la Septuaginta y del Nuevo Testamento, que vamos a ver que son las mismas palabras, exactamente igual. Entonces, no puede haber un equívoco en cuanto a que Pablo no supiera lo que estaba escribiendo, que se pasó algunos rollos. No, es imposible. Te puedes equivocar una vez, 2 veces. No estoy diciendo con esto que Pablo se equivocaba en alguna, no se equivocó en ninguna, porque es un hombre extremadamente erudito.
conocía en profundidad las escrituras del Antiguo Testamento, pero no tenía significado completo. Pero cuando conoció a Cristo, encontró la llave para abrir todas las riquezas del Antiguo Testamento y traérnoslas a nosotros a través de sus escritos. Cosa que tampoco nunca se propuso, porque él escribió para dar respuesta a la contingencia del momento. Entonces, por ejemplo, yo he destacado con amarillo lo mismo que aparece ya sea en la Septuaginta y que aparece en el Nuevo Testamento en el mismo idioma, en el griego. Entonces, aquí vemos que es importante porque alguien consultó si Jesús, cuando citaba a la Septuaginta o los textos hebreos. Dos cosas. Yo creo que Jesús era conocedor de ambas escrituras. Y seguramente cuando hablaba con los suyos lo hacía en arameo. Cuando hablaba con terceros lo hacía en griego. Es probable. Lo sí que tenemos, o los griegos hablaban, porque parece que siempre notamente dice que los griegos venían a él para escucharlo, o los griegos hablaban arameo, o de pronto cuando veían griego Jesús le hablaba quizás en griego. No hay exactitud con respecto a eso, pero la verdad es que da lo mismo, porque lo importante es que se comunicaba con ellos, y lo entendían, y él los entendía a ellos también. Entonces, pero sí es verdad. ¿Por qué usaban el griego? Porque el griego era el lenguaje más poderoso de aquel tiempo. Mientras el hebreo tenía alrededor de unas 10.000 palabras, el griego tenía 200.000 palabras. Y aumentando, creciendo. Porque ellos tenían una regla que les daba libertad de poder crear nuevas palabras fusionando raíces de otras palabras. Por eso que siempre, o no siempre, pero muchas veces nos encontramos con algunas palabras en donde hay fusión de raíces. Proskineo. Ahí tiene algunas palabras que están fusionadas. No me traen eso, pero si alguien quiere, el Instituto Bíblico está dando un curso de griego para los alumnos del IBN. Ahí se puede matricular como alumno y lo puede tener. Pero ahí tenemos, por ejemplo, lo que estamos aquí en amarillo, ahí empezando el cursorio, ahí dice Kirio, Kiriu, o Kirio, que ese nombre Señor va a variar la terminación eh, por las conjugaciones que se hagan, pero es lo mismo. Metapantón, ton agión autú, en la venida del Señor, de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Aquí es claramente una cita del Antiguo Testamento en Pablo, porque cuando él cita, está citando a Zacarías, que también menciona usted, por eso que destacamos en amarillo, Curios, o Quirios, la verdad es Quirio porque es una Y, Quirios, Pantes, hoy, que es lo mismo que tenemos acá, Agio, que es santo, y todos, o tú, todos sus, él, o sus, santos. Según este poder, y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. No es una literalidad, pero claramente podemos ver que Pablo está citando las escrituras griegas del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y es algo que se habla acerca de Dios y que Pablo lo aplica a Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, Yahvé es el Kyrios. Lo dijimos en la sesión anterior cuando hablamos del nombre, que se ha traducido a la Septuaginta como Kyrios y se traduce como Señor. Y cuando a Cristo se le llama Señor, se está usando la misma palabra, Kyrios, y que tiene la misma connotación. No es una palabra, porque a ninguno de los demás se le llama Señor. Nunca se le llamó a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan cuando se conversan con él, cuando se refieren con él, cuando tienen diálogos con ellos. Nunca Señor, no era un término de cortesía como es hoy día. El señor González, el señor Castro, el señor, no sé, Pérez. No, es un término de cortesía. Aquí no, aquí es una declaración de deidad, es una declaración de identidad. Y la identidad de Jehová es la deidad. Y Cristo es integrado
en esa identidad. Es decir, el pueblo lo reconoce que forma parte de esa identidad, de la identidad divina. Otro ejemplo, no me quiero ahondar en ninguna otra cosa, solamente presentar los ejemplos. Joquirios también aparece eh, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, en los Salmos, ahí lo tenemos. Kyrios, en fone, con, fonema, en voz, con voz. Entonces usted puede ver acá también, en fone, aquí está Galapigui, trompeta, Galapigui, subió. O sea, las palabras son las mismas, que tiene un orden diferente, ¿verdad? Es un nombre diferente porque Pablo está acomodando las palabras al desarrollo de estructura de su escrito. Pero el concepto es exactamente el mismo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué decía el salmista? Subió Dios con voz de mando, el Señor con voz de trompeta. Claramente hay una identificación plena entre Cristo y Jehová Dios. Otro ejemplo. Aquí tenemos otro más. Tomado de Tesalonicenses también, lo dijimos. Para muchos eruditos, el primer escrito de Pablo habría sido Primera de Tesalonicenses. Y en el supuesto de los casos podría ser incluso la segunda. Pero da lo mismo si esta o Gálatas es la primera que se escribió, porque entre ellos hay 1 o 2 años de diferencia. No hay más que eso. Entonces no hay que hay 20 años, no. 1 o 2 años de diferencia y hay argumentos a favor, en contra para ambos. Yo creo que la primera que escribió Pablo fue mi Tesalonicenses. Los que leyeron mi libro ahí podrán darse cuenta que se explica también por qué creo yo que fue escrito como primero. Pero vamos a lo importante de este escrito, que si es el primero o el segundo, es tremendamente cristológico. Es decir, Pablo en su primer escrito o en su segundo escrito manifiesta una cristología muy alta y una identificación plena con Yahvé, Jehová, Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, directamente. Y su lenguaje hace eco de la Septuaginta. No cita el texto hebreo, sino que está citando el texto griego del Antiguo Testamento. Os mando por el Señor, que es la misma expresión, os encargo por Jehová Dios. Es exactamente lo mismo. Un mandato no paulino, sino un mandato divino. Después estos textos van a tener ustedes, los voy a compartir en un PDF para que los tengan y los puedan analizar también. Y en internet usted puede encontrar la Septuaginta también, hay en PDF, está por ahí. O también hay sitios web donde la tienen y uno la puede cotejar también. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjese usted cómo la palabra ekdikos, kyrios, es la misma. Ekdikese on, kyrios. Porque el Señor, vengador de todos estos. Se le agregan algunas palabras para darle el sentido en nuestro idioma. Porque el Señor es vengador de todos estos. ¿Qué decir la Septuaginta? El Dios de la venganza es el Señor. Ahora hay textos que dicen, mía es la venganza, y es una prerrogativa divina, única y exclusiva. Pero aquí también se está compartiendo con Cristo, y de hecho mismo lo dijo, a mí me ha sido dada toda autoridad. Y toda autoridad significa toda autoridad. Y él mismo lo expresa Jesús, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Todos, y Pablo lo reconoce. Para que toda rodilla se dobla ante él, autoridad. Porque él es el nombre sobre todo nombre. Deidad. Veamos otro ejemplo. Ahí sí. Aquí tenemos otro. Nótese que los ejemplos que hemos tomado son de Tesalonicenses. ¿Por qué lo tomamos de aquí? Porque es la carta, como lo digo, más cristológica del Nuevo Testamento, aparte del Evangelio de Juan. Son, diríamos, junto con Colosenses, son las cartas más cristológicas, de una cristología muy alta, que es muy interesante dedicarles tiempo al estudio de ella.
Vamos con esta otra frase. Onjo Kyrios, aneleito, pneumatitu, estomatos autu. Es media rara la cuestión. Hay distintas formas de pronunciar el griego porque como es una lengua muerta, no tiene no es como en inglés, que tiene una pronunciación exacta. Ni siquiera para leerlo, así, lo importante es entenderlo. También, si usted se fija la misma frase, tú, estómatos, autú, en neumati, está en el texto de Isaías, exactamente el mismo. Y mira el texto que corresponde, el Señor matará con el aliento de su boca. ¿Qué decía Isaías? De su boca, y con el aliento matará. ¿A quién? A los impíos. Literal prácticamente, el lenguaje. ¿Y quién hace eso? El Señor, dijo Isaías. ¿Quién hace eso? El Señor, dijo Pablo. ¿Y quién es el Señor según Isaías? Yahvé. ¿Y quién es el Señor según Pablo? Cristo. ¿Hay dos señores? No, porque lo recalca. Hay un solo Dios y un solo Señor. Entonces, para él, sigue siendo todo monoteísmo. Otro texto más, aquí tenemos, vamos a ir a la parte del español solamente, dice, del Señor Jesús en llama de fuego, dando castigo. Esta traducción difiere de la traducción que estamos acostumbrados a leer nosotros, que es la Reina Valera, porque esta es la traducción de Gordon Fee. Entonces, es diferente. Esta es su traducción. Dando castigo a quienes, a los que no obedecen el Evangelio. ¿Qué decía Isaías? El Señor, ¿qué hará? Pagará. Va a pagar. ¿Qué cosa? Ahí, me fui para allá. Porque no obedecen, porque no me han obedecido, porque no me han hecho caso. En el fondo, Dios va a castigar a todo aquel que no le obedece. ¿Que no obedece a qué? A su palabra. Porque el Evangelio es la palabra de Dios. Las palabras de los profetas, las palabras de Moisés son las palabras o la palabra de Dios. Y quien no obedece a ella va a recibir el castigo divino, se no le queda la menor duda. Vamos acercándonos ya a lo último, aquí también hay otro más. Dice el Señor, yo les pagaré y no me obedecieron. ¿Por qué? Porque los llamé y no me obedecieron. Y Jesús también, mediante su mensaje, llama a los hombres al arrepentimiento y no lo hacen. Y después sus discípulos, sus apóstoles y la iglesia en general llaman a los hombres al arrepentimiento y los hombres no obedecen. Por tanto, está súper claro qué es lo que va a suceder con todos aquellos que no han aceptado el Evangelio de Cristo. Bien, hasta ahí nuestra presentación de hoy día. Vamos, antes de entrar a la ronda de preguntas, anunciar que en la próxima sesión, la sesión 4, vamos a tener el tema de las fuentes históricas. Vamos a hablar exclusivamente de lo que son los evangelios y el libro de los hechos y qué cristología presentan estos libros y cuál es su fiabilidad histórica. Eso lo vamos a ver. Aprovecho de informar que en la presentación de repente aparece un pescadito. Ahí aparece este pescadito. No sé si alguien lo conoce, este pescadito. Voy a pedir. Ahora sí ya se pueden desmutear. Los que quieran preguntar algo. Dice, aquí preguntó mi querido pastor Gonzalo, entonces implícitamente con la primera versión de Septuaginta se definió un primer canon del Antiguo Testamento. Excelente pregunta, la vamos a contestar a la brevedad. ¿Qué termina con lo del pescadito? El pescadito, la palabra pez es ictus o ictis. O sea, la palabra ictus significa pez en griego y fue utilizado como un acróstico.
Hay algunos charlatanes que dicen que era la era de Acuario, que la era de Acuario pasó, por lo tanto la era cristiana pasó. Charlatanería no, nada más. Tiene un significado totalmente distinto. Él pues era un acróstico cristiano que lo usaban para identificarse uno a otro. Entonces alguno andaba con una piedrecita, ¿eh? en un morralcito así, porque no tenían bolsillo, en un morralcito, lo que fuera, y cuando la sacaban así disimuladamente, como si que se iban a jugar con ella, y el otro la miraba, si no le decía nada, o no sacaba la de él, ya sea en una tablita, en un palito, no sé, en una concha, ¿ah? Eh, porque usaban todo tipo de elementos para colocar esto, eh, o bordar en su ropa, así de repente. Aquí está, me ganaron ser cristiano. Era una identificación. Como en algunos periodos ser cristiano era peligroso, ellos se identificaban unos a otros, pues no eran todos tampoco, no se exponían. Y estaba ahí. ¿Y qué es lo que dice este acróstico? Jesús Christos, Theos, Ios, Soter. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Todo un compendio, el simple pescado es un compendio teológico maravilloso. Así que la próxima vez que coma pescado frito, acuérdense, ictus, un acróstico cristiano. Muy bien. Quedo a vuestra disposición. Me voy a contar la pregunta de nuestro pastor. Hay controversia con respecto a este tema, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica, es justamente una versión que proviene de la Septuaginta, que es la Vulgata Latina. Y en la Vulgata Latina están todos los libros de la Septuaginta. Y están aquellos libros que nosotros, como herederos del protestantismo, tenemos como deuterocanónicos, de un segundo canon. Porque los eruditos evangélicos y protestantes no reconocen como inspirados a esos libros. Estoy hablando de Macabeos, primera, segunda Macabeos, Baruch, Sabiduría, y entre otros más, Tobías, etcétera. Ni algunos agregados tampoco, del libro de Daniel, etcétera. No tienen. Pero para los judíos alejandrinos era la palabra de Dios, para ellos eso era inspirado también. Y de hecho también para ellos era inspirada la Septuaginta. Así que hay un segmento que reconoce como canónicos todos los libros que contiene esa versión. Lo reconoce como tal. Luego, a finales del siglo I, en Jamnia, se dice que la comunidad judía definitivamente estableció los libros que eran universalmente aceptados por el mundo judío como las escrituras inspiradas. Y ahí no tuvieron cabida esos libros. ¿Y qué mejor que los judíos para definir qué libros deben ser los reconocidos como inspirados o que ellos han utilizado por siglos para desarrollar su fe? Nosotros lo que nos llega ya es algo que está hecho, cerrado. Igual ocurrió después con el Nuevo Testamento, cuando empezaron a haber las primeras controversias, cuando empezaron algunos a tener diferentes cánon. Entonces ahí ya se vieron forzados a definir también qué escritos eran los que la iglesia estaba usando. No es que ellos definieron qué escrito iba a usar la iglesia, sino que qué escrito la iglesia había aceptado desde un principio como autoritativos o autoritarios o como autoridades escritas para el desarrollo de la fe. Entonces ahí muchos también quedaron fuera. Ahora, en ese tiempo, cuando se hizo esto, no había ninguno de esos pseudo evangelios que siempre aparecen en History Channel, en el Discovery y por todos lados. Esos son todos del siglo segundo, tercero y más tardíos. Y no tienen ninguna... dentro de los eruditos, de los lingüistas, de los filólogos, de los historicistas, claramente, a menos que tenga una tendencia marcadamente en contra del cristianismo, dicen claramente que esos son muy tardíos. Se entiende como tardíos que fueron escritos mucho después que los evangelios canónicos. Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Que los vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a hablar más en profundidad respecto de ellos, de la estructura y de lo que cada uno busca transmitir con respecto
a la persona, mensaje y obra de Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? Aprovechen, hermano. Muy buenas noches. Eso es, Marcial. Ahí está dando la mano Marcial. Cuéntenos, Sí, Marcial. profesor, buenas noches, ¿me escucha? ¿Sí? Le escucho, pero no lo veo. Ah, ya, estoy con medio complicado con la cámara. Está bien, está bien. Cuéntenos. Eh, sí, quedé con una duda respecto a lo que se planteó en la clase anterior y bueno, y a propósito del resumen, se hablaba ahí de los pactos. ¿Esos pactos tienen una mirada dispensacional o es simplemente lo que identificamos como acontecimientos dentro de la escritura en el Antiguo Testamento? ¿Eso es? Sí, Ya, Marcial, muchas gracias. Dos cosas. Primero, eh, el dispensacionalismo es una formulación teológica. Es decir, alguien definió que en la escritura podíamos encontrar distintos periodos de tiempo a los cuales él les dio un nombre y les dio un significado, cosa que el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento menciona nada acerca de eso, como ellos lo formulan. Los pactos sí están presentes. Tenemos los textos bíblicos en donde están estos pactos. Por tanto, los pactos no son sinónimos del dispensacionalismo. Algunos le han querido dar esa connotación, pero como siempre digo yo, una cosa es la doctrina y otra la teología. Doctrina es lo que la Biblia dice, y la Biblia habla de pactos. Y algunos mencionan más pactos todavía. Yo mencioné solamente 6, que son los pactos que generalmente todo el mundo reconoce como tales, que son explícitos en la Escritura. Después hay otros pactos más que se mencionan, pero no tienen mucha validez entre los estudiosos académicos de estos temas. Eh, el dispensacionalismo tiene algunas debilidades bien profundas. Recomiendo leer eh, Dos pueblos de Hans Hanegraaff. Él explica muy bien ahí y solamente se dedica a explicar el primer punto que sustenta el dispensacionalismo, que son la existencia, porque hay dos cosas. Los dispensacionalistas, por un lado, dicen que hay dos pueblos distintos orígenes, distintas funciones, distintas promesas, distintos destinos, y que hay, en el fondo corren dos pueblos paralelos, pero muy diferentes el uno del otro. En cambio, los reformistas hablan de continuidad, es decir, el antiguo Israel, no todo, no la etnia. Pablo lo define perfectamente porque él es judío y entiende perfectamente, ahora que tiene la llave maestra que es Cristo, entiende perfectamente la escritura del Antiguo Testamento. Y él dice que son realmente del pueblo de Dios los que son de la fe de Abraham. Entonces, no todos son o pertenecen al pueblo de Dios. Y Pablo es más categórico aún, dice, solo aquellos que son de Cristo. Porque Cristo es la primicia o es la promesa que se le hizo a Abraham. Eh, él es el descendiente al cual se hace referencia en ese pacto, en la simiente. Y los que son de Cristo son descendientes de esa simiente. Entonces, como tú puedes ver ahí, hay una discusión entre reformista y dispensacionalista de quién tiene la razón. Como decía Hans Hanegraaff, eh, él dice que, como decía, se dedica a analizar el primer postulado, que existen dos pueblos. Y él concluye de que claramente en la escritura no existen dos pueblos. Hay un solo pueblo y si el primer postulado del especialismo no es verdadero, es como una ficha de dominó. Cae una, caen todas. Pero ahí, bueno, ahí está el estudio. Hay muchos dispensacionalistas que han dejado de serlo y ya han escrito libros. Si alguien después quiere conocer algo más en profundidad, lo publico ahí en nuestro WhatsApp. ¿Por qué han dejado de ser dispensacionalistas? Lo curioso es que hay muchas corrientes evangélicas hoy en día, en nuestro país también, que sin declararse dispensacionalista tienen la misma doctrina. Entonces uno no es
no es, por ejemplo, eh, no es carismático porque está de parte del movimiento carismático moderno. Uno es carismático porque cree en la acción del Espíritu Santo, tal como en los tiempos bíblicos. Entonces uno también, en ese contexto, eh, es complejo enfocar el tema sin una profundidad de estudio. Yo que estoy diciendo yo aquí es muy superficial, tremendamente superficial. Entonces, hoy día, la verdad es que hoy día son muy pocos los dispensacionalistas ya. Yo creo que la época de los teólogos dispensacionalistas como que pasó. Hoy día, por lo menos en la literatura que he logrado tener acceso en el último tiempo, no se habla nada de eso, del dispensacionalismo. Sí, todavía quedan algunos eruditos ya están viejitos, que nos enseñaron muchas de cosas que venía por esa línea, pero ya los nuevos teólogos ni siquiera se molestan en mencionarlo. Sencillamente no lo consideran. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo, profesor, colgándome de lo mismo que comentaba ahí Marcial y de su respuesta, de todas maneras, la debilidad a la que usted apunta no tiene que ver necesariamente con la descripción de pactos, que eh, usted la mostró, digamos, tal como se muestra, o casi igual con el dispensacionalismo, y que la debilidad estaría más bien justamente en ese concepto de que en la perspectiva dispensacional hay un solo pueblo y ese pueblo es el Israel nacional. Esa sería la debilidad desde donde usted lo apunta, ¿verdad? Sí, y además que hay una gran cantidad de elementos que no son concordantes, incluso que están en contraposición con la enseñanza neotestamentaria. Por ejemplo, eh, ellos proponen que se va a reconstruir el templo, cosa que de los escritores del Nuevo Testamento ninguno menciona tal cosa. Segundo, que se va a restituir el sacerdocio, cosa que tampoco en el Testamento nada dice, y que también se van a restituir los sacrificios, lo cual el Nuevo Testamento claramente niega que eso es imposible. Cristo murió una vez por todos y para siempre, ya no necesitamos más sacrificios, y los animales ya no tienen ninguna validez. Eso es la sombra de lo que iba a devenir. Y así podemos también ver muchos otros pasajes a la luz de la doctrina dispensacionalista y vamos viendo que empieza a entrar en conflicto con declaraciones directas del Nuevo Testamento. Y también, por ejemplo, una de sus debilidades es que da muchas cosas por hecho sin demostrarlas. A mí me llamó mucho la atención, porque todos deben conocer al autor de la saga de novelas Dejados Atrás. No sé si alguien se recuerda. Tim LaHaye, que él escribió una serie de novelas. Si usted va al diccionario y dice novela, mezcla de eventos históricos reales con ficción, novela. Y él escribió como 14, 15 novelas. Yo no sé si todo lo que recibió por su venta fueron por su bolsillo, a su ministerio o para quien sea, pero recibieron una porrada de millones. Escribieron como 14, 15 libros, pero escribieron 3, una trilogía, y llegaron hasta 14 o 15 libros con otros colegas más. Escribieron. Y la gente los leyó, o leyó los primeros, y piensa que eso es la teología correcta. Es como cuando salió el código de Dan Brown. Toda la gente pensaba que la confabulación, entonces, hasta el mismo Brown dijo, nada que ver si esta cuestión es una novela. Pero la gente a veces lo toma tan en serio. Claro que fue una superproducción con grandes actores, con una tremenda trama. Está involucrado Da Vinci, está ahí Tom Hanks, está Gandalf, estaba metido entre medio ahí. Pero son novelas. Novelas. Entonces, y también otras de grandes debilidades que... perdón, para terminar con la cita de Tim LaHaye, en uno de sus libros que tengo por ahí, él, cuando se le pregunta por qué se le denomina rapto secreto, y la respuesta que dan es porque no se menciona en la Biblia. Y chuta, ¿pero cómo? ¿Estamos creyendo en algo que la Biblia no menciona?
A mí me causó al tiro así como, no, esto hay que investigarlo, esto hay que analizarlo. Y ahí seguimos un largo tiempo estudiando el asunto, pero, bueno, las conclusiones, pero cada cual tiene que hacer su análisis teológico del tema. La otra debilidad que tiene también el impresionismo es que ellos seleccionan qué pasajes son para la iglesia y qué pasajes son para el pueblo de Israel, para poder mantener esta dicotomía de los dos pueblos. Entonces el reino de Dios no es para nosotros, porque eso es para los judíos, o para Israel. Para la iglesia es el reino de los cielos, porque la morada de la iglesia está en los cielos, y la morada de Israel está... Chuta, entonces empezamos a tener, y sale un panorama, hermano, que es muy difícil de sostener. Entonces, ¿quién declara como autoridad a una persona para que defina qué textos son para la iglesia y qué textos no son para la iglesia? Cuando claramente vemos en el Nuevo Testamento que todo se consuma. Pablo tiene esta teología. Pablo dice que todas las promesas hechas a los padres del Antiguo Testamento, a los profetas, a los que fueran, todas se cumplen en Cristo. Para él, su escatología es cristológica. Pero hay muchos hoy día hermanos nuestros que piensan en términos de una escatología judía. Entonces también hay ahí mucho paño de cortar. Lamentablemente a nosotros no nos llegan obras de gran erudición al español. Lamentablemente. Y eso es una pena. Allí nos llega lo que se vende. Porque no tenemos cultura de estudio en nuestra iglesia. No tenemos esa cultura de que cada iglesia grande tenga su instituto bíblico, que tenga sus profesores, que se impartan estas cosas. No tenemos esa cultura, estoy hablando a nivel general. Yo sé que hay muchas iglesias que lo tienen. Pero en nivel general en nuestro país no existe esa cultura. Entonces, claro, Editorial Vida, Vida Libros, traen los libros que se venden, hermano. Si nadie va a poner un negocio para traer cosas que nadie compra. Entonces, todas estas grandes obras que hay, y además que son densas, porque, claro, si uno quiere comprar, por ejemplo, en español, uno de los que a mí me gusta muchísimo en español, y que discrepo con algunas cosas, porque tenemos todo el derecho a hacerlo, pero que sí es un erudito, él es Samuel Pérez Millo. Pero cada libro de él vale 40.000 pesos, 50.000 pesos, entonces tener la colección completa es terrible. Además que hay que tener tiempo, porque tiene cada uno mínimo 700, 800, 1000 y más páginas, dependiendo del volumen que le corresponda. Y con muchas notas técnicas en cuanto al griego, dativo, nominativo y cuánta lecera tiene el griego. Entonces sale muy caro. Va un libro aquí de buena factura, carísimo. Carísimo. Y muchos libros no se traducen, no se han traducido. Y no creo que los traduzcan todavía, por lo menos en el corto plazo, a nuestro idioma. Porque no se van a vender. Entonces hay que buscar otra alternativa. Yo busqué la mía, así que... la mía, por ahí tengo algunos libritos muy, muy buenos. Entonces tiene esa debilidad. Por ejemplo, el dispensacionalismo dice que Mateo 24 no es para la iglesia, es para los judíos. ¿Quién define eso? Pues claramente Mateo 24 es una cronología de eventos, porque tiene esas palabras entonces, después de esto. Es una cronología de eventos que antes que suceda el siguiente evento debe producirse este primero. Y en esa cronología va en contra de lo que es la doctrina dispensacionalista, como un rapto antes de la gran tribulación. Porque otra de las cosas también que discrepamos con ellos es que ellos hacen sinónimo la gran tribulación con la ira de Dios. La gran tribulación la menciona Jesús en el Mateo 24. Y la ira de Dios se menciona en los profetas del Antiguo Testamento, como el día del Señor, aquel día, el día de la ira, etc. Que es cuando Dios va a dar retribución a todos aquellos que, como lo leíamos recién, que no obedecieron a sus palabras. Pero la gran tribulación es claramente producida por otra persona, que sería el enemigo de Cristo en este caso, y que está claramente identificada. Es decir, es producto
de, de la maldad del anticristo en contra de todos los que son de Cristo, por causa de mi nombre. O sea, está hablando de los cristianos, no se habla de judíos, porque los judíos no son cristianos. Y ahí también en este contexto podemos ver que está producida por el anticristo en contra de los cristianos, los que son de Cristo, como una acción de venganza destructiva. En cambio, la ira de Dios es la santa y justa retribución que Dios le va a entregar a todos los pecadores que no quisieron arrepentirse y aceptar el Evangelio de Cristo. Entonces vemos que son dos orígenes diferentes, con dos propósitos diferentes y con dos grupos de personas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos decir que son sinónimos? ¿Cómo podemos decir que está hablando de lo mismo? Pues ahí hay una contraposición, claramente. Entonces, claro, se saca Mateo 24, que es para los judíos, pero resulta que si uno lee la literatura paulina, se da cuenta que Mateo 24 está completamente en la epístola a los tesalonicenses. Todo está contenido ahí. Formulado de distinta manera, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces tiene muchas debilidades el dispensacionalismo. Pero los hermanos que siguen el dispensacionalismo no están cometiendo ningún pecado en todo caso. ¿Sí? Equivocarse teológicamente no lo define uno. O sea, lo que uno dice es que yo encuentro mayor argumento en favor de esto que de lo otro. Acuérdense que la misma escritura dice que la interpretación no es privada, que no es lo que cada uno piense. Es lo que yo pienso, pero que dice el consenso, que dice la gente. Hoy día el consenso dice que el dispensacionalismo es una teología en retirada. Y hoy día cada vez está tomando más fuerza incluso lo que es la teología reformada. Ahora, tampoco es perfecta, si son propuestas que se han hecho, que nosotros tenemos que analizar. Y cuando digo nosotros, la iglesia contemporánea. ¿Otra pregunta? Hermanos por ahí, ¿eh? Sí, pastor, A ver, Francisco. pastor, respecto, una vez escuché esto, pastor, y quiero hacer esta pregunta, que cuando habla de las vírgenes que fueron a encontrar al esposo, ahí no se refiere a la iglesia, porque muchas veces lo usan, eh, que, que habla de la iglesia, que la iglesia tiene que salir a encontrar al esposo, eh, pero no sé si está bien, pastor, por eso le hago la pregunta, pero el mismo contexto dice, al esposo fueron, o sea, ¿viene casado? Esa es la pregunta. Ya Gracias, viene con... así te entiendo perfectamente. Tengo que partir primeramente que lo que leemos nosotros es una traducción. Yo siempre recomiendo tener al menos 3 o 4 Biblias de diferentes traducciones, para ahí poder ver cómo va el consenso del tema. Y también, por supuesto, por eso que Jesús dijo que la iglesia debía tener maestros. Por eso que dio a algunos apóstoles, evangelistas, y a otros pastores y maestros. Todo pastor debe ser un maestro y todo maestro debe ser un pastor. O sea, eso es como el ideal. Y que toda la gente conozca cómo interpretar las diferentes literaturas que existen en la Biblia. Porque las parábolas son un género literario. Entonces hay que entender cómo funciona el género literario. La parábola, a diferencia de otros géneros literarios, tiene una sola verdad central. Y muchas veces se le quiere dar significado a todos los elementos que están alrededor de la historia. Entonces, ahí de repente comenzamos a cometer algunos errores. Porque también se dice que a 5 de las 10 vírgenes les faltó aceite. Y con la escritura en alguna parte ahí menciona que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, los que no son llenos del Espíritu Santo porque les faltó, no se van a ir con Cristo. Uno de los grandes expositores de esa teología era el hermano G. Ávila. Y después se retractó, como lo hizo Benny Hinn cuando ya
pelaba cables con el Espíritu Santo, porque lo había sentado a los pies de la cama. Y después se detectó que en realidad se le fue el tejo. Bueno, todos sabemos la historia de Benegino, no era cuestionarla ahora. Entonces, es importante entender el género literario de las parábolas, para no llevarlas y forzarlas más allá de lo que está. Sencillamente se está usando una figura que era propia de aquel tiempo. Recordemos que por lo general las parejas, los matrimonios, se acordaban antes. Por los padres acordaban matrimonio, ya, te lo doy en matrimonio, listo, cerrado. Pum. Luego la ceremonia, la fiesta, el casamiento y la consumación era otra cosa, sí, era después. Por ejemplo, el caso de María ya estaba desposada con José y después, un año después, lo conoció. O sea, conoció en el sentido de que intimó con él. Entonces, Por ahí va. entonces Sí. ¿me entiendes tú? La cultura que dice, no, los matrimonios eran arreglados con antelación, no como ahora, que uno cuando va a firmar el registro civil, ok, ahí ya estamos casados. Luego la ceremonia de la iglesia es una bendición. En nuestra cultura no define matrimonio. Yo me voy a casar por la iglesia, y si no inscribo mi unión matrimonial en el registro civil, no estoy casado para todos los efectos de la ley humana. ¿Se entiende? Sí. Ahora dice, no, pero es que en la Biblia sí, porque la Biblia reunía todas las leyes, civiles, religiosas, higiénicas. No, porque los casaba el rabino y ya estaban casados, sí, porque en su cultura él tenía todo el valor para definir eso, pero nosotros los pastores no tenemos a menos que usted esté inscrito, se haya inscrito como tal, porque hay algunos pastores que tienen ese rango de que pueden casar a alguien y la persona tiene, si no me equivoco, una semana de plazo para inscribirlo al registro civil. No sé si esa figura existirá aquí, pero estaba definida. Entonces, por eso que es importante entender los contextos sociales y culturales de los periodos en que se nos dan los textos bíblicos, para poderlos comprender de mejor manera. Entonces, pastor, entiendo ahora un poco mejor. Entonces, el compromiso y el enlace de la novia con el novio ya está hecho. Y cuando dice fueron a encontrar es porque ya estaba el compromiso. Sí, Y, o sea, ya estaba el lo que pasa es que amén, ahora, siervo. se va a consumar. Es como nosotros, Amén. la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa, pero eso se va a llevar escatológico en el futuro. Sí, porque si no sería adulterio, si viniera el esposo. Casi inmoralidad. ¿Sí? Entonces, claro, Sí. son figuras literarias que se utilizan para comunicar una verdad. Cuando saque mi libro de parábola, ahí lo va a poder leer más en detalle, hermano. Sí, tengo varios proyectos en mente. Amén, siervo. Estoy reuniendo muchísimo material para después darme la tarea de, ojalá, para dejar alguna cosita para los hermanos que vengan a futuro, que por lo menos sepan que existió alguien que se interesó por estas cosas, a ver si ellos también se interesan. Porque eso es lo otro, los jóvenes hoy día no les interesa mucho estudiar la escritura, les cuesta. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta? Si no la quiere hacer así literal, oralmente, la puede hacer a través del chat, no hay problema. Para que no sea un monólogo. Les doy las gracias a los que están reunidos. ¿Eh? Tenemos pocos reunidos hoy día, solamente 26, de más de 80. Hay muchos que, como saben que lo vamos a subir a la plataforma de YouTube, lo ven después. Algunos están en culto, o por qué razón no están presentes. Pastor, quiero que me ayude un poquito, porque al principio cuando partió usted habló de los reinos, ¿ya? Y dice que un reino quedó en cautiverio. Ahí quedé colgado. No sé si era todo el grupo secular o el pueblo de Israel quedó en cautiverio. Ahí quedé colgado, pastor. Okay. Cuando usted dijo que se había dividido. Sí. Recordemos que pasó un poquito de historia. El reino unificado
bueno, que fue establecido la monarquía con Saúl, usted se recuerda los tiempos de Samuel, estuvo la monarquía. Y la monarquía, la verdad, que duró unida, duró poco, porque con los desaguisados de Salomón, Dios dijo que iba a dividir el reino, pero que por amor a David no lo iba a hacer mientras su hijo Salomón viviera. Y cuando Salomón murió, el reino se dividió, pues ya estaba dividido políticamente, y luego se consumó esa división. Y se formaron dos reinos en la tierra de Israel, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se siguió llamando el reino de Israel, por eso que a veces se nos confunde Israel, Israel, y hay que ver el periodo histórico que estamos hablando para saber si es la nación unificada o el reino dividido. Y además que, pues si eso fuera poco, también se le llama el reino de Efraín. Efraín no oyó mi voz, Efraín fue como un asno monté, Efraín. Entonces uno se confunde, pero está hablando del reino del norte. Y la cual también le llaman reino del norte, reino de Israel y el reino de Efraín, o Efraín a secas. Y el sur se llama el reino del sur o de Judá. En el reino de Judá quedó Jerusalén. Por tanto, todo culto, como el de los samaritanos, por ejemplo, era inválido, era contra la ley, porque solo se podía adorar en Jerusalén. Y ofrecer sacrificio solamente en el templo y no en cualquier parte. Por eso que siempre en la Biblia vemos que todo lo que sea los lugares altos, como lo llamaban, los lugares donde ya se hagan sacrificios, ya sea a los ídolos, y aunque fuera a Yahvé mismo, era prohibido. No se podía hacer en otro lugar que no fuera donde estaba establecido por Dios. Entonces, con el paso del tiempo y dada la gran idolatría de Israel, del reino del norte, de Efraín, que ya llegó al colmo, Dios permitió que el invasor, en este caso la nación de Asiria, que eran extremadamente feroces, conquistaran el reino, porque lamentablemente usted sabe que los grandes tesoros estaban en Egipto, pero para llegar allá hay que pasar por Israel sí o sí. Por tanto, todos los conquistadores, por ejemplo, en el caso de Israel, siempre sufrió primero las pasadas de los asirios, después la pasada de los babilonios. Entonces, era el pasadizo, quedó por ahí. Entonces, los asirios llegaron y conquistaron Israel. Perdón, conquistaron Samaria. Jerusalén resistió un poco más. Y no fueron acabados por los asirios. Pero todo lo que fue el reino del norte con su capital en Samaria, desaparecieron. Y la política de los asirios era llevarse al exilio a todas las gentes, como lo hacían los conquistadores, porque era mano de obra. Además que habían esclavos para vender. Entonces era una fuente de negocio. Y de ese cautiverio, las 10 tribus que conformaban el reino del norte nunca se restablecieron como reino. Por eso después Isaías figuradamente, Jeremías figuradamente, habla acerca de la restauración de Israel, que van a ser nuevamente una sola nación. Y eso va a ocurrir después del cautiverio babilónico. También. Entonces los profetas anunciaron que iba a haber un solo reino, que se iba a volver a unificar el reino. Pero las 10 tribus de Israel desaparecieron como reino, nunca más. En cambio, el reino del sur, Judá, cuando volvió al cautiverio, volvió nuevamente a restablecerse, pero ya no tenía un rey. Tenía cierta independencia. Y en tiempo Nuevo Testamento vemos que, además que, dicho sea de paso, casi se extinguieron también. Porque imagínense que de varios cientos de miles de personas que fueron llevadas al exilio, volvieron solamente 50.000 personas. O sea, creo que la población de Talagante tiene más de 50.000 personas. Imagínense que toda la gente que vive en Talagante constituye el nuevo pueblo de Israel. Por eso que había muchas tierras, había que trabajar, hacer una serie de cosas. Y había mucho por tener porque sus antiguos dueños ya no existían. No existían. Y todo fue por la idolatría.
por la cantidad de mujeres que tomó Salomón, porque les consintió que construyeran templos en la tierra de Yahvé y adoraran a sus ídolos. Y eso llevó a la destrucción del reino. Y con el pacto davídico, nomás por el pacto davídico, no desapareció Israel, porque Dios le había prometido a David, de la importancia que su reino permanecería para siempre, que un descendiente suyo iba a ocupar el trono para siempre. Por eso que aquí se llama hijo de David, descendiente de David, descendiente de la casa real. Por eso que los judíos le acusaban. Él dice que es rey de Israel, ¿eh? Nosotros no. Él lo dijo, nosotros no. Nada, me da lo mismo, ya lo escribía, dijo Pilato. Hay todo, por eso hay que entender muy bien el Antiguo Testamento para poder entender las expresiones del Nuevo Testamento. La historia es interesante. El Antiguo Testamento es la cuna del Nuevo, sin duda. El Antiguo Testamento son las raíces del Nuevo Testamento. Y lo vimos con los ejemplos, y hay muchos más, ¿eh? Muchos más. Y realmente es sorprendente todas esas cosas. ¿Qué pasó con la sabiduría de Salomón? Era maravillosa, según la reina de Saba, quedó maravillada con la sabiduría de Salomón. Ahora, nosotros tenemos algunos textos de Salomón, quizás una selección de textos en lo que es Proverbios, mayormente, o Eclesiastés, libro de sabiduría. Pero indudablemente que Salomón escribió muchísimas cosas más. El libro de sabiduría, que está en los deuterocanónicos, por ejemplo, lo contienen las Biblias católicas. Si uno lo lee, es la misma sabiduría que enseña Salomón. Pero no están incluidos dentro de los textos que nos legó la nación de Israel como Antiguo Testamento. Y el mundo católico lo considera como inspirado también. De hecho, lo usan mucho en su liturgia. Ahora, tienen un valor, por supuesto que tienen un valor tremendo. Tremendo porque reflejan, y aunque no hayan sido escritos por Salomón, da lo mismo. Pero reflejan la sociedad de un tiempo, de una cultura, el pensamiento. Por ejemplo, también está la carta de Baruch. Dicen que es un escrito del amanuense de Jeremías. Baruch, el compañero. Si solamente son notas biográficas que recogió Baruch del ministerio de Jeremías, tiene un valor extraordinario. Aunque no sea inspirado, hay un valor histórico, un valor literario, un valor de sabiduría. La gente va y lee a Gabriela Mistral y queda maravillado. Pero el evangélico tiene un prejuicio que no lee el libro de sabiduría, porque está en la Biblia católica. Un absurdo. Hoy día tenemos un conocimiento mucho más profundo, tanto del Nuevo Testamento, de la cristología, etc., porque los eruditos, conservadores y los que sean, han ahondado en las diferentes literaturas del pasado, de los filósofos, de distintas culturas, de los mismos judíos, y así se ha logrado establecer lo que hoy tenemos como auxiliares bíblicos, diccionarios y un montón de otros libros que nos ayudan, comentarios que nos ayudan enormemente. Enormemente. De hecho, hay muchos eruditos cristianos, cuando abordan el contexto social o abordan alguno de los estudios de los libros del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no toman ninguna otra fuente extra bíblica. Nunca toman un evangelio apócrifo para establecer un punto de referencia, porque son anacrónicos, están fuera de tiempo. Se construyeron mucho después de los que se construyeron en el siglo I. Por tanto, no aportan cosas. Pero la sabiduría es del mismo periodo. El libro de Baruch es del mismo periodo de Jeremías. Entonces, sí aportan antecedentes, ya sea geográfico, histórico, culturales, y que están en el mismo periodo.
Así como, por ejemplo, se piensa que el primer escrito o la historia más antigua del Antiguo Testamento es Job, que debe ser de la época patriarcal. ¿Por qué sabemos esto? Porque es una religión familiar donde el padre es sacerdote y se construyen altares. ¿Dónde vemos eso? En la época de Noé, en la época de Abraham. Por tanto, consideramos entonces que Job es muy antiguo. ¿Entiendes? Entonces es importante conocer un poco más de la literatura. Y hay libros que se han escrito para entender la literatura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Cómo se escribieron, cuál fue el proceso que se utilizó. Pero como digo, insisto, hay como 70 evangelios, denominados apócrifos, que fueron escritos segundo, tercero y cuarto y hasta vez más tarde siglos. Y que si usted los lee, y está en la internet, uno los puede leer, el de Felipe, el de Tomás, el de María, etcétera, uno los puede leer en internet, y uno se da cuenta que el mismo lenguaje es completamente diferente al lenguaje neotestamentario, que no aportan nada y que lo que no refleja lo que nos ha enseñado la arqueología, por ejemplo, del periodo del primer siglo. O sea, claramente, los elementos que están involucrados en esas redacciones son muy posteriores, incluso posteriores al judaísmo del Segundo Templo, que va entre el siglo VI y el siglo I de nuestra era. Entonces, si queremos conocer cómo era la cultura judía, hay que leer los textos de los rabinos judíos de aquel periodo, del primer siglo, sobre todo. Nada se desecha en el estudio de la palabra de Dios, ¿ah? Nada. Toda hoja añeja, antigua ahí, seca, ¿ah? Hasta lo que está en la basura. A ver si la próxima sesión les comento algo así de lo que se han escrito, se han encontrado, hermano, querido, amado, algunos fragmentos o partes de algunos libros bíblicos en la basura. En Egipto. En la basura. Botado. Para que se pudren. O en las cenizas, que eran como las bodegas de las sinagogas, donde ahí se echaban todos los libros desechados ya, porque tenían una vigencia, ¿no? Si era de papiro, eso, en el fondo de celulosa era papel, y el papel con el tiempo se degrada, con el mucho uso que se termina haciendo pedazo. Por lo tanto, cuando ya una copia no era legible, se hacían copias nuevas. Y ahí a veces los escritores cometían algunos errores, se equivocaban, una letra u otra, un punto más, un punto menos. Entonces dieron a luz las variantes, donde uno dice 50, otro dice 500, y otros 5000 variantes. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces ahí contaban 3 variantes, pero resulta que era la misma variante, ¿no? Todo eso, crítica textual. Esa es la ciencia que estudia el escrito del texto bíblico. Y la crítica textual del Nuevo Testamento es una ciencia, y ya tiene prácticamente zanjado el Nuevo Testamento. Es decir, ya sería muy raro descubrir un manuscrito que aportara algo más a lo que ya está escrito. Ellos piensan que ya se reconstituyó el texto prácticamente en un 100%, con 5.800, 5.900 manuscritos de distintas familias. O sea, que le interesa ver cómo eran los manuscritos, por ejemplo, los códices, que son los protolibros, el códice. Voy a publicar un link en nuestro WhatsApp y ahí puede ver el Códice Vaticano. Hay 2 códices que son del siglo IV, estamos hablando, que algunos dicen que son aquellos códices que el emperador Constantino habría mandado a confeccionar, cerca de 300, 350 códices, y que los repartió por diferentes partes. Y hasta ahí nos han llegado algunos, 2 básicamente, que son la literatura, no están completos, le faltan, el Sinaítico es que está más completo, pero igual le falta, pero el Vaticano está más mutilado.
pero lo más antiguo que hay. Hay cartas completas, aparte de algunos fragmentos. Y ahí vemos que es necesaria la crítica textual para que nos entregue un texto legible para nosotros. Y ahí también mejor les cuento la próxima semana la historia de ese famoso códice, ¿eh? Cómo se consiguió y la utilidad que prestó también. Es apasionante la literatura bíblica, apasionante. O sea, nosotros lo utilizamos para hacer nuestra liturgia y está muy bien y es necesaria, pero nos privamos de un estudio más profundo de la Escritura para maravillarnos más aún de lo maravillado que nos tiene ya. O sea, en un mundo entero cuando empezamos a estudiar la Escritura. No solo a leerla, a estudiarla. Leerla es como cuando uno se tira al agua en el mar así y flota ahí, se quita la playa. Donde revienta la ola, ahí nomás antes que reviente la ola, ahí uno flota nomás ya. Esa es la lectura. Pero de repente vemos gente que se sumerge. Y algunos se sumergen kilómetros de profundidad, como sea. Obviamente con elementos especiales, pero quiere llegar a lo más profundo que pueda. Así también deberá ser todos los cristianos, tratar de llegar a lo más profundo en nuestro texto sagrado, porque es la palabra de Dios. Y dar gracias todos los días porque está en nuestro idioma. Yo siempre hablo de las copias, da lo mismo, pero Dios quiso que tuviéramos en nuestro idioma la palabra de Dios, que ya está corroborada, que pueden haber variantes en las traducciones, pero el significado es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. El tema apasionante, ahora estamos en la cristología, pero vamos a ver también, recuerden ustedes, vamos a ver también algo de cristología juanina y algo de cristología paulina. Pero por ejemplo, la escatología es otra rama también fascinante. También hay harto paño de cortar ahí, hermano. Pero yo lo invito a que usted haga su propio análisis, su propio estudio, sus propias lecturas, con buenas obras, con buenos autores, ya reconocidos por la erudición a nivel general. Y también leer a los nuevos escritores latinoamericanos, que hay varios que están saliendo con bastante buenos libros al respecto, haciendo teología desde América Latina. Muy bueno. Hoy día más que nunca nadie puede decir, no, que no tengo que leer, no tengo para comprar. Millones de libros, en todos los idiomas, hay en la web, en la internet. No solamente está TikTok, Face, y esas, no, si también hay más, hay cosas interesantes. Y uno dice, pero es que yo no sé alemán, no importa. Si uno lo hace por Google Chrome, uno entra en una página alemana, botón derecho, traducir en español y ¡pum! Milagro, lo tengo en español ahora. Usted podrá decir, no, pero es que no es una exactitud, el Google no traduce de lo mejor, da lo mismo, pero yo entiendo perfectamente lo que me está comunicando. Porque alemán no sé, pero hay muchos escritos de teólogos alemanes muy buenos. Y así, hermano, usted puede seguir indagando, dígase el tiempo, ver menos tele. E investigar un poquito más para que mayor nutriente. Y siempre recuerdo las palabras de los caminantes de Emaús. ¿Te das cuenta cómo ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las escrituras? Yo realmente me gozo cuando leo a algún escritor que explica como por ejemplo Greg Kinnear, Douglas Moo, Colton Fee o Samuel Pérez Millo u otros, cuando explica las escrituras con erudición, maravillado, excelente. Y así hay distintos autores, distintas temáticas, apologética, también hay varios libros. ¿Alguien más? ¿Una pregunta?
Si no, para dar concluida nuestra sesión de hoy, aunque todavía nos quedan algunos minutitos. Yo pensaba, hermano, que aquí en esta sección de nuestras exposiciones íbamos a tener bastante interacción para poder responder dudas, consultas, ojalá mayormente con el tema que estamos tratando, que es la cristología. Pero ha sido poquita la intervención de algunos hermanos. Anímense, hermanos, anímense. Por último, mándenlas por WhatsApp la pregunta y la respondemos. O cuando estamos en clase por el mismo chat que tenemos acá. Hay una hermana que me está pidiendo que le preste la Biblia que me regaló mi padre. Mire, que es pato, ¿eh? No, perdón. Es mi hermana consanguínea. Mi hermana Marisolcita, que está por ahí también. Cuando guste se la paso. Así nomás, pues, mis queridos hermanos. Si no tenemos más preguntas, podríamos concluir nuestra sesión de hoy. Les doy las gracias por su participación y ojalá que los demás hermanos también se reintegren a las clases o estén viendo la grabación en YouTube ahí, que es libre, ¿eh? Si a usted le gusta algo, compártelo con los demás también, si es para todos. Para todos. Muy bien, hermanos, gracias por su atención, por su tiempo. Espero le haya sido de bendición lo que hemos visto hoy día. Y bueno, cualquier duda, vean cómo la resuelven, porque yo no estoy dispuesto a contestar. No. La pueden plantear, hermano, por el WhatsApp y tenemos la deferencia de contestar en algún momento. Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Gracias, pastor. Buenas noches. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, Stalin, gusto verte. Bendiciones. A Elías. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Elías. Ginette. Buenas Chao, noches, pastor, Dios lo pastor. bendiga. Buenas Gracias por ahí. noches. Gracias. Chao, Dios Muchas les bendiga. bendiciones. Buenas noches, Chao, pastor. Francisco. Dios les bendiga. Chao. Domingo Chao, mañana la Biblia Francisco, de iglesia. Daniel, bendiciones, don Daniel. Emita Marisol, bendiciones. Bendiciones, hermanito. Me lleva la Biblia el domingo. ¿Cuál crees que te preste? ¿Cuál? La grande, vos, la grande que te regaló mi papá. Ya, esa que está ilustrada. La ilustrada, justamente. Por Presta- favor. Prestadita nomás. ¿No? Sí. Si no, si presta. Cuando termine de leerla, se la devuelvo. Es una joyita maravillosa esa Biblia. Después se la muestro, hermano. No, bueno, cuando me la devuelvan, si es que me la devuelven alguna vez. Pero es maravillosa. No, si no, es prestado, sí es prestado. La compró mi padre y me la regaló. Muy linda, tiene una gráfica preciosa. No todos los que están aquí, todos saben que mi padre era ya con la Iglesia Católica. Me la regaló a mí también, po. No, se la regaló a todos, pero a mí me la trajo. Sí, a mí me la regaló, pero se la llevó, no me di ni cuenta. Sí. Bueno, Marisol es mi hermana consanguínea y Mónica también es mi hermana consanguínea. Por eso que dice, mi padre también me la regaló a mí. Pero ahora es mía. A los tres no la regaló. Pero yo soy el primogénito. Así que tengo la preeminencia en todo. ¿O no, Pastor Gonzalo? Ya, hermano, los dejo. Bendiciones. Hay que descansar ahora. Chao, chao. Bendiciones a todos los Chao, hermanos. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.